distinguidos amigos y colegas, tengan ustedes buena noche. Les rogamos tomar sus lugares. Distinguidos abogadas y abogados, tengan ustedes muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta actividad académica que Juristas en Acción por la Dignificación programó en esta oportunidad para ustedes. Les damos el más profundo agradecimiento por haber comparecido a esta convocatoria. En esta oportunidad, la mesa principal se compone por nuestro invitado especial, el licenciado Alfonso Portillo Cabrera, expresidente de la República de Guatemala, para quien pido un fuerte aplauso. Muchas gracias. Y el licenciado Julio Rivera Clavería, miembro de la Junta Directiva de Juristas en Acción por la Dignificación. Muchas gracias. Con la venia de la mesa principal, damos por iniciada esta actividad académica. El tema que nos ocupa es la necesidad de una reforma constitucional. Sobre la base de lo expuesto, la pregunta, entonces, al señor expresidente Alfonso Portillo, ¿es necesaria una reforma constitucional para darle un nuevo rumbo al país o solo es necesario la aplicación objetiva de la ley? Es para mí un gusto presentarles al señor expresidente de la República, Alfonso Portillo Cabrera. Muchas gracias. Distinguidos amigos y amigas, distinguido licenciado Rivera, distinguidos miembros de la Asociación de Juristas en Acción por la Dignificación, público en general. En primer lugar, quiero felicitar a Julio por la exposición que ha hecho y que me sirve a mí porque me ahorró un montón de cosas que yo quería decir y no vale la pena que las repitamos. Algunas voy a insistir en ellas porque creo que es importante que quede muy claro por qué la necesidad de una reforma constitucional. Y digo que me ayudó mucho porque la primera pregunta que yo traía esta tarde es ¿por qué una reforma a la Constitución? Despierta sentimientos de toda naturaleza. Despierta temores, despierta angustias, también despierta esperanzas y despierta posiciones positivas en el pensamiento de los juristas, de los empresarios, de los políticos, etc. Lo que creo yo es que una constitución, siendo la ley suprema, como ustedes lo saben, y por eso me alegra hablar con abogados que, aunque yo no soy especialista en derecho constitucional, soy abogado, pero me dediqué, como ustedes saben, a la política y a la economía. Tengo, por experiencia propia, la necesidad de expresar cuáles son las limitaciones del poder público, cuáles son las limitaciones de la política pública, de la política del Estado, en un país como el nuestro. Ustedes oyeron los puntos que tocó el licenciado Rivera y realmente lo que uno piensa es, y creo que muchos lo pensamos, ¿para dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? Incluso muchos están pensando, mis hijos no tienen que estar en este país. Y muchos tienen a sus hijos fuera del país. Y muchos están pensando irse. Y 120,000 guatemaltecos cada año intentan cruzar la frontera para ganarse la vida en Estados Unidos.
Es decir, este maravilloso país, con una historia cruel, con una historia dura, pero maravilloso país, con un pueblo maravilloso, está como moribundo. Y los responsables somos todos, todos nosotros. Como lo dije yo cuando regresé hace 2 meses a Guatemala, yo soy responsable en parte, como voy a decir durante mi conferencia, en los errores en que incurrí. Pero hay una cosa muy importante en la vida, sobre todo en la vida pública. Equivocarse es malo, pero no corregir es peor. Y eso es lo que nos está pasando en Guatemala. Como ustedes saben, mejor que yo, porque muchos son catedráticos, muchos practican el ejercicio de su profesión, otros son jueces, otros son magistrados, saben perfectamente qué es una constitución. Una constitución es un acuerdo, es un pacto, es un contrato que hacen los pobladores, los habitantes, los ciudadanos de un país para poder vivir civilizadamente, para poder convivir pacíficamente. Esa es una constitución. Pero nos enseñaron, y ustedes no me dejarán mentir, estarán de acuerdo conmigo, nos enseñaron a idealizar la Constitución. No hay que tocarla, porque es la ley suprema. El derecho, mientras más inmutable es, mientras menos cambiante, más importante. Falso. La realidad es dinámica y la realidad está cambiando constantemente. Y el derecho está fijo. Incluso un famoso jurista chileno, Eduardo Noboa Monreal, decía: el derecho, en el momento en que se aprueba una ley en el Congreso, ya va atrás de los hechos. Está legislando algo que ya hacemos nosotros, algo que se hace en la realidad. Entonces, por eso la importancia de también la estructura jurídica de un país, hacerla dinámica, hacerla que se adapte a las condiciones cambiantes de la realidad. Pero ojo, no creamos, y Julio de alguna manera lo dijo, que con una reforma a la Constitución, que con nuevas leyes, que cambiando las comisiones de postulación, que haciendo una reforma política, el país va a cambiar automáticamente. Se necesita una actitud histórica, una actitud política histórica de cada uno de nosotros para comprometernos con este cambio. Porque inmediatamente que se aprueba una ley, ya hay expertos trabajando cómo evadir esa ley. Recuerdo la novela maravillosa El príncipe y el mendigo. Cuando el rey, caminando, vio que había muchas ventanas en las casas y necesitaba ingresos, puso un impuesto a las ventanas. Todo el mundo cerró las ventanas y no hubo ni un centavo que entró al Estado. Y así somos todos, porque la naturaleza es así. Thomas Hobbes en el Leviatán, John Locke en el ensayo sobre el gobierno civil, habla del estado de naturaleza, el estado salvaje que tenemos de no respetar el derecho del otro si no hay alguien que nos lo impida, si no hay una ley, si no hay una institución. Y precisamente para superar el estado de naturaleza, el estado de guerra, el estado de hombres contra hombres, fue que se creó el Estado. Y fíjense ustedes que cuando nacen los estados en el sentido moderno en Europa, Inglaterra, Italia, España, Francia, cuando nacen los estados, empieza la conquista de continentes como el de América. Inglaterra en Estados Unidos, España en América, Portugal en Brasil. Imagínense qué diferencia, que mientras se conformaban los estados modernos, aquí apenas nos conquistaban y nos sometían a las políticas, a la religión de los grandes imperios. Entonces, hay una gran distancia histórica. Hoy, después de tantos años y de haber leído tanto, llego a la conclusión de que es tan importante conocer la historia universal, la historia de los pueblos, para entender por qué estamos de determinada forma. Yo no sé si todavía se enseña derecho romano. ¿Todavía? Bueno, pero no le hemos dado la importancia de estudiar profundamente el origen del derecho romano,
¿Por qué nos enseñan las 12 tablas, la acción pauliana y un sinnúmero de cosas que se crearon durante el Imperio Romano? Pero hay una cosa importantísima. También con los emperadores romanos, con el Imperio Romano, con Grecia, se creó la gran maravilla de la política. Ese gran instrumento, que el único mecanismo que necesita es hablar. Fíjense ustedes, la política es tan maravillosa que solo se necesita hablar para ponerse de acuerdo. Y nosotros no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. Hemos tenido una guerra de 36 años, pero el país sigue desangrándose y no hay quien le ponga un torniquete. Los problemas que dieron origen al conflicto interno siguen más fuertes, más expresivos y más virulentos que cuando se inició la guerra. Y hoy muchos países hablan de la transición hacia la democracia y nosotros dicen que todavía estamos en transición. Transición es un periodo en el cual lo nuevo no termina de establecerse y lo viejo no termina de morirse. Y en nosotros, lejos de haber una transición, hay un estancamiento a pesar de que hemos aprobado leyes y leyes y leyes. Y como que no entendiéramos. Fíjense ustedes los datos que dio el licenciado Rivera. La gran crisis fiscal del Estado. Un Estado que no tiene capacidad, no solo porque no tiene voluntad política. Si la tuviera, no pudiera tampoco hacerlo porque no tiene recursos. Y sin embargo, ahorita en el Congreso está una ley supuestamente para estimular la producción, la inversión y el empleo. ¿Y cuál es el gran contenido de la ley? Pagar salarios diferenciados, es decir, pagar salarios más bajos en algunas regiones, porque no hablan diferenciados para arriba, aquí hablan diferenciados para abajo siempre. Y segundo, no pagar impuestos. Significaría un hoyo de 2.000 millones y pagar salarios en un país que no puede presumir, a pesar de los aumentos que se han hecho en el pasado, de tener de los mejores salarios de América Latina. Seguimos teniendo en Centroamérica los salarios más bajos del contexto centroamericano. Hay ejemplos en el mundo de países que tenían problemas serios y los han resuelto. Claro que los hay y tenemos que aprender de ellos. ¿Cuánta influencia tiene el derecho mexicano, el derecho español, el derecho romano en nuestro derecho? Mucho. Mucho hemos aprendido de los países que han vivido un desarrollo mucho más alto antes que nosotros, que han estado adelantados en la historia con respecto a nosotros. Veamos la transición de España. No voy a insistir mucho, pero solo la menciono porque es importante que aprendamos de España, que aprendamos de la transición chilena y que aprendamos un poco también, a pesar de sus problemas, de la reforma mexicana. Porque nos da luces sobre lo que no hemos hecho y nos da luces de lo que podemos hacer y de los resultados que se pueden obtener. Imagínense ustedes que los partidos políticos en España, oigan esto, en 1977 se empezaron a reunir el 8 de octubre de 1977. Y el 27 de octubre, es decir, 20 días después, 19 días después, ya tenían un acuerdo para que España entrara a vivir con un sistema democrático. Y a mí me llamó mucho la atención los acuerdos de la Moncloa y lo que es España hoy, a pesar de la crisis económica. Hay instituciones sólidas, hay un poder judicial sólido, hay partidos que no dejan de tener problemas, pero hay partidos como instituciones de derecho público que se respetan, que tienen políticas, que tienen proyectos, que tienen programa, que tienen políticos serios, que tienen clase política. Esto es producto del acuerdo. Y una vez leí, hace muchos años, que le preguntaron a un político español: oiga usted, ¿y cómo es posible que ustedes en 20 días se pusieron de acuerdo para cambiar el sistema político español? Y miren lo que contestó. Sencillo, dijo.
Oigan esta frase porque nos va a servir en el desarrollo de la conferencia. Sencillo. No tratamos de resolverlo todo, solo lo esencial. Pero nosotros nos abren la puerta y queremos cambiarlo todo, hasta el color de la puerta. Y entonces terminamos no haciendo nada. Porque mientras más puntos de discusión hay, menos acuerdos hay. Mientras menos puntos de discusión hay, más posibilidades de acuerdo hay. Esa es la experiencia. Ahí está España. Entonces, cuando hablamos de reforma constitucional, claro que despierta mucho temor. Es que se abre la caja de Pandora. Es que se puede tocar el tema de la propiedad. Es que no sabemos dónde vamos a ir a parar. Pero que no nos espanten. Que no nos asusten. Necesitamos tocar la Constitución porque el país ya no puede funcionar con la Constitución que tiene. Que nos ha servido para superar crisis como la del 93, cierto. Pero hoy hay cosas que tenemos que tocar, como la reforma política, como las comisiones de postulación, como la ley de servicio civil, como lo que tocó, que lo voy a tocar yo, porque lo voy a explicar, porque yo en parte soy responsable de esa contrarreforma que dejó al Banco de Guatemala, como nuestra querida Marisol Padilla, solo dando el tiempo, ellos dan el tipo de cambio. Porque ya no sirve para nada el Banco de Guatemala. Y yo soy responsable porque yo era miembro de la Junta Monetaria. Yo era representante del Congreso en la Junta Monetaria. Y entonces tenemos que hacer cambios porque el país se está desangrando, porque el país entró en una vorágine de pérdida de la institucionalidad, de pérdida de la legitimación de las instituciones, y algo tenemos que hacer. Tenemos un problema serio con los partidos, lo dijo Julio de alguna manera, porque no tenemos partidos políticos, no tenemos instituciones que le propongan cosas serias al país. ¿Cómo vamos a hacer una reforma política si hoy los mítines parecen feria de Navidad? Se reparten electrodomésticos, se reparten bolsas, se rifan 2.000 quetzales porque se ría más. Mira a dónde hemos llegado la política. Y ese es el gran problema que tenemos. No pueden haber cambios políticos en un país cuando la política está desapareciendo del escenario nacional. Y lo dijo también Julio, ya no se debate. Hoy acaba de publicar don Roberto Ardón un libro que se llama Los debates políticos nacionales. Y solo habla de 3. Y yo soy culpable también porque cuando me tocó competir con Breché, yo no fui al debate. Ahora me arrepiento. Pero somos, como digo, somos culpables de lo que pasa. Ya no se debate. Aunque ¿qué iba a debatir yo entonces, ¿verdad? Pero ya no hay debate. Ahora todo es marketing, todo es publicidad y todo es reparto de víveres y de humillación de la dignidad de los guatemaltecos. Y así es muy difícil que un país pueda sentirse orgulloso de lo que es y pueda sentirse importante en la comunidad internacional y en el concierto de los países civilizados. El otro caso es Chile. El caso de Chile es maravilloso. Yo recuerdo, hace poco lo conté con los alcaldes, yo recuerdo que vino el expresidente Patricio Aylwin a un hotel capitalino y nos habló como a 1.500 guatemaltecos. Y no voy a contar todo lo que dijo, pero solo voy a contar lo esencial de lo que dijo. Acababa de entregar la presidencia a él. Y dijo, miren, fíjense que Chile es uno de los países que tiene más nivel cultural desde el punto de vista político en América Latina. Es cierto. Chile ha dado grandes políticos, como ha dado tantos pensadores en las otras áreas humanísticas. Y resulta que llegó un momento en que hubo un candidato que unió a todos los partidos de izquierda, del centro a la izquierda, y crearon la famosa Unidad Popular, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Socialdemócrata, la Democracia Cristiana. La Democracia Cristiana no estaba en la Unidad Popular, pero todos los partidos de izquierda. Y se creó la Unidad Popular, se lanza como candidato al doctor Salvador Allende,
Y el doctor Salvador Allende gana la presidencia con 51% del electorado. Pero al mismo tiempo, como los chilenos razonan el voto, votaron por él para presidente, pero votaron por la oposición para el Congreso y para el Senado. Entonces, ¿qué pasó? A pesar de su cultura política, a pesar del gran desarrollo político de Chile, todo lo que proponía el presidente Salvador Allende al Senado, rechazado. Y toda ley que aprobaba el Senado, vetada por el presidente. Más o menos como aquí. Nada más que aquí no van al Congreso ni siquiera. Aquí no hay sesiones. Allá era así. Y se entró en una ingobernabilidad y no se sentaban a hablar. Ni se sentaba a hablar la oposición, ni el presidente convocaba a hablar a la oposición. No hablaban. Entonces vino un hombre que vio que había inestabilidad y había ingobernabilidad y dijo, no hablan, ahora van a hablar menos, voy a tomar el poder yo, y llegó Pinochet. Esa es la realidad de América Latina, esa es la realidad de Chile. Y estuvo cerca de 15 años y cerca de 20 años en el poder. Y todos los que no hablaban, para afuera, para España, para Suiza, para Francia, para México. Todos los grandes líderes políticos. ¿Y qué fue lo que pasó? Resulta que hubo un encuentro de partidos democráticos en Suecia. Y por casualidad invitaron a todos los que no hablaban en Chile, que estaban regados en Europa y en América, los invitaron a que fueran a ese congreso de partidos democráticos. Y ahí, en un café, oigan cómo es la historia, en un café, esto lo está contando Patricio Aylwin, lo que yo lo estoy transmitiendo, se encontraron los chilenos, y los que no se hablaban en Chile hasta se abrazaron. Aquí estamos en Suecia, sí, aquí estamos en Suecia. Y en la próxima podemos estar en China, le dijo uno al otro. Se sentaron a tomar café, y del café salió un acuerdo. Solo un acuerdo. Si hubieran sido dos no se ponen de acuerdo, pero uno sí. Sacar a Pinochet del poder. Firmaron un acuerdo y crearon la concertación de partidos por la democracia. Segundo acuerdo, vámonos para Chile. Y se van todos los líderes. Unos entraron clandestinamente, otros entraron legalmente y formaron la concertación para pedirle a Pinochet que se fuera del poder. Se unieron todos los partidos. Pero una cosa interesante, la democracia cristiana, que era la que mandaba en el Senado, también entró en la concertación. Desde la derecha hasta la izquierda se unieron todos los partidos por la democracia. Y viene la elección del plebiscito para pedirle a Pinochet que se fuera, a pedir el no a Pinochet. Y Pinochet por poco les gana a todos juntos. Por 1% ganó el no en Chile. ¿Cuál fue el resultado? Pinochet entrega el poder. Oigan esto. Está hablando él, Patricio Aylwin. Segundo resultado, yo fui presidente. Y en tercer lugar, hoy Chile es la democracia más estable de América Latina y la economía más pujante de América Latina. No hay ni que discutirlo. No hay ni que discutirlo. La economía más pujante de América Latina se llama Chile. Y hoy los partidos siguen unidos, se siguen turnando las candidaturas presidenciales y el país tiene estabilidad y es uno de los países que está entre los primeros 50 más desarrollados del mundo. Se pusieron de acuerdo, hablaron. Me recuerdo que al terminar la conferencia, don Patricio Aylwin, que ya murió, dijo: a ustedes los guatemaltecos que tienen 36 años en guerra, les digo, hablen. Dicen que los políticos hablamos mucho y que a veces aburrimos de tanto hablar, pero es preferible hablar a matarnos. Y eso es lo que nos falta en Guatemala, no hablamos. Y no hablamos lo más grave, porque no tenemos nada que decirnos. Porque la lucha política se ha convertido en solo llegar al poder y disfrutar del poder. Y todos somos responsables, no estoy señalando a nadie, pero esa es la realidad nuestra. Y entonces, ¿qué le diría yo a mis colegas abogados y abogadas aquí? No señalemos a nadie, enlodémonos las botas. Metámonos a participar. ¿Cómo? No importa cómo. Esta es una participación. Esta organización de esta asociación
esta convocatoria de conferencias a hablar, hablemos, pero no dejemos de hablar, porque nos estamos muriendo como país. Estamos en un peligro, estamos en la sobrevivencia plena, como sociedad y como país. Y México, que no deja de tener problemas. Se preguntarán ustedes, ¿cómo es posible que después de esa reforma política maravillosa de México, en la que 3 partidos son los que verdaderamente representan a la sociedad mexicana, desaparezcan 47 estudiantes y el Estado es incapaz de dar con los responsables, de determinar realmente qué pasó? Uno dice, no es posible. Aquí desaparecemos más y no nos damos ni cuenta. Pero México, con la institucionalidad que tiene, con los avances que ha hecho, todavía tiene dificultades. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que hay que hacer reformas, que hay que hacer cambios, aunque no garanticen 100% que los cambios se van a hacer. Pero tenemos que dar válvulas de escape a una olla de presión que nos puede reventar en la cara. Nuestro sistema político necesita un sistema de partidos. No tenemos un sistema de partidos. Entonces, una de las primeras reformas es la forma de llegar al poder para dirigir el Estado. Porque hablar de la reforma es hablar de la reforma del Estado. Esa gran organización que nos damos nosotros mediante el acuerdo, mediante el pacto. ¿Qué le da vida al Estado? La Constitución. Si la Constitución dice cómo queremos vivir, cómo queremos que sea nuestra economía, cómo queremos que sea el gobierno, cómo queremos que sea el Congreso, cómo queremos que sea el Poder Judicial. La Constitución es el manual de nuestra vida constitucional, de nuestra vida democrática, de nuestra vida política. Y si hay cosas que no funcionan, hay que discutirlas. Pero hay que discutirlas pensando en el país. Porque hemos discutido muchas reformas constitucionales pensando en nuestros intereses. Por eso la Constitución tiene muchas fallas, tiene cosas maravillosas, pero tiene muchas fallas porque muchos sectores dejaron plasmados en la Constitución la defensa de sus intereses. Y eso no puede ser una Constitución, porque no llena el primer requisito de un Estado de Derecho. ¿Cuál es el primer requisito del Estado de Derecho? Que la ley es general. O la ley es para todos, o es privilegio. Si la ley no es para todos y es para unos, no se llama ley, es privilegio. Porque se le está dando la ley con apellido a alguien y se le está negando a los demás. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Hacemos leyes con apellido y con nombre. La ley de estímulo a la inversión, la producción y el empleo tiene apellidos. Y no hay ningún argumento para bajar salarios y no pagar impuestos para generar empleo. Señores y señoras, en el mundo se ha demostrado, y lo dicen las grandes instituciones financieras internacionales, ningún país puede crecer y puede ser viable económicamente con no pagar impuestos y con pagar salarios de hambre. Y el empresario que quiere crecer, porque sabe que su producto está siendo demandado crecientemente, no va a estar pensando en que le tienen que bajar impuestos. Simplemente contrata más gente porque necesita producir más. Y no vaya a ser que al aprobar la ley de promoción de la inversión, la producción y el empleo, en lugar de generar empleo, lo que va a crecer es el capital financiero, o nos prestan al Estado, que estamos en déficit constante, para seguir con este círculo perverso de la deuda pública. Hay una frase que me gusta mucho de un jurista español que dice: la Constitución no viene del pasado, sino que rompe con él. Miren que tan sencilla se ve, pero miren la profundidad que tiene. La Constitución no viene del pasado. Pues sí, no viene del pasado porque no vamos a estar legislando para el pasado. Tenemos que legislar para el futuro y para hoy. Entonces, lo primero
que debe ser una constitución es romper con el pasado. ¿Y qué es lo que pasa? Que no hemos podido romper con el pasado. El Congreso, y tengo muy buenos amigos y amigas en el Congreso, pero tengo que reconocerlo, el Congreso ya no está para legislar. Ahora el Congreso está para negociar obra pública. Miren cómo se cambiaron los papeles. Y entonces, ¿qué pasa con la función de los poderes del Estado? Se tergiversan. El Ejecutivo legisla, el Legislativo hace negocios y el Poder Judicial no administra justicia, sino que también está en negociaciones políticas. Entonces lo que necesitamos es ponernos de acuerdo. Y vuelvo a la frase que leí al principio: no pretendamos resolverlo todo, lo esencial, lo que urge. Pero hay que hacerlo. Y hay que hacerlo con el compromiso que se necesita, participar activamente en el fortalecimiento institucional del país, que es lo que se ha destruido en estos últimos años. La democracia ya cumplió más de 30 años y seguimos con los rasgos autoritarios del pasado, con la confrontación del pasado, con la desconfianza del pasado, con el temor del pasado. Una constitución representa los intereses de todo el pueblo. La pregunta es, ¿representa nuestra constitución al pueblo de Guatemala? No. Tenemos una población mayoritariamente indígena y sus intereses no están en la Constitución. Es decir, la Constitución no está reflejando una realidad que está cambiando, que es dinámica y que nos va a complicar el desarrollo político y el desarrollo económico y social en los próximos años. ¿Ha garantizado el bienestar, la equidad y la seguridad la Constitución? Ya vieron los datos que dio Julio. Ni ha garantizado el bienestar, ni ha garantizado la equidad, ni la seguridad. Somos un país completamente inseguro. Y resulta que hicimos, en el origen de las constituciones, era para tener seguridad, para que no nos matáramos entre nosotros. Y aquí aprobamos la Constitución y más nos seguimos matando. Entonces, algo está fallando. Y para eso necesitamos hacer cambios. El gran pensador español Ortega y Gasset tiene una frase maravillosa. Dice: orden no es una presión que desde fuera se ejerce sobre la sociedad, sino un equilibrio que se suscita en su interior. Y lo escribió a principios del siglo XX, esta frase. Lo digo porque, miren, independientemente que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con la CICIG, que nos molestemos con la CICIG, independientemente de la opinión que tengamos, lo que demuestra la presencia de la CICIG es la incapacidad de nosotros de poder gobernarnos. Somos incapaces. La comunidad internacional nos está diciendo: ustedes son incapaces, ahí les va. Claro, hoy hay una buena noticia, que esperamos llegue hasta las últimas consecuencias. La pregunta es, ¿se hubiera podido hacer lo que se hizo hoy si no existiera la CICIG? Yo tengo mis dudas. Yo creo que se hizo, porque hay presión internacional. De un problema serio, un problema que hoy, si ustedes leen uno de los titulares de la prensa, maneja un volumen de 13.000 millones de quetzales. Y perdónenme, pero un jefe de la SAT y un ex jefe de la SAT no van a manejar un volumen así. Un volumen así se maneja con mucha gente, con muchas empresas, con muchos bancos. No los van a meter en un costal, en una bodega, esa capa. Entonces este es un problema serio. Entonces, ¿qué nos está diciendo Ortega y Gasset? Que nosotros somos responsables de generar ese equilibrio y esa generación de instituciones serias y creíbles y eficientes y eficaces y efectivas en nuestro país. La solución de nuestros problemas no viene de afuera.
Miren cómo es en el pasado, me acuerdo yo, durante el gobierno, tú te acuerdas lo que voy a decir, durante el gobierno del presidente Cerezo, dijeron, miren, es imposible que aduanas pueda resolver el problema del contrabando. Traigamos una institución de afuera y se gastaron millones en contratar a la SGS, la Sociedad de Supervisión Financiera de Suiza. Vieran el escándalo que se hizo. Se dejaron ir todos los medios de comunicación a hacer pedazos porque no querían control. Se quejaban del contrabando y cuando había una solución que lamentablemente era de afuera, hubo protestas, se tuvo que ir la SGS. Es lo mismo que está pasando con la CICIG. No la queremos. ¿Por qué no la queremos? ¿Qué es lo que hay que esconder? ¿A qué es lo que hay que tenerle temor? Otra cosa es discutir que la CICIG tiene que ayudar a perfeccionar la investigación, los métodos de investigación, la consignación ante los tribunales. Eso es bueno, que el Ministerio Público se enriquezca de eso, crezca, se fortalezca. Pero no vamos a estar toda la vida supervisados por la comunidad internacional como que fuéramos niñitos de primera comunión, porque somos incapaces, porque somos menores de edad. Entonces esta reforma constitucional tiene que ir encaminada a fortalecer un ministerio público, a fortalecer un poder judicial, a no hacer lo que hemos hecho con el poder judicial. Lo tenemos copado por todos lados, los negocios, el narcotráfico, la política. Y después nos quejamos de los jueces y los magistrados, si nosotros somos los responsables. El poder judicial es temeroso. Y todo el mundo sabe cómo estuvo el acuerdo para nombrar la Corte. Eso no es un secreto. Y yo no tengo por qué esconderlo, porque como yo no estoy participando para nada. Si estuviera participando me cuidaría de decirlo. Pero a estas alturas de todo lo que he vivido, tengo que hablar con la verdad. Quizás es lo único recurso que me queda. ¿Qué es lo que está en crisis desde el punto de vista legal y jurídico en el país? El Estado de Derecho. Creemos que el Estado de Derecho, equivocadamente creemos que el Estado de Derecho es la aplicación de la ley. No. Esa es una parte del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es todo un ambiente, es toda una situación en la que un país sabe que hay certeza de que las leyes se cumplen, de que el gobierno no es de hombres, sino que es de leyes, de que los inversionistas saben a lo que se meten porque no les están cambiando la ley todos los días y cada mes. ¿Cuáles son las condiciones de un Estado de Derecho? Número 1, el principio de legalidad. Todo tiene que regirse por la ley y no por la voluntad arbitraria de nosotros, no por la discrecionalidad de nosotros. Si una ley nos dice algo, estamos buscando la forma de evadir esa ley, porque esa es la cultura en la que crecimos, buscando cómo que no se aplique esa ley a nosotros, que se le aplique a los demás. Ese principio de legalidad es el imperio de la ley. Y esa cultura no la tenemos, a pesar de que, por cierto, me acaban de contar, van a tener competencia muy seria ustedes en los próximos 10 años. 200 abogados mensuales juramenta el Poder Judicial. Son 2.400 al año. Imagínense, en 10 años, 24.000. Por lo menos vamos a llenar más el salón. Esa cultura es responsabilidad de ustedes. Una vez un maestro de Derecho Civil nos estaba explicando, porque también litigaba, que no podía sacar a unos inquilinos de un edificio. Entonces fue hablando con apartamento, para hacer algunas, pintarlos, remodelarles, arreglarle la instalación eléctrica, los drenajes, y la gente daba el chance. Cuando ya regresaban, mire, el departamento ya no es el mismo, ahora hay que doblar la renta. Y así logré sacar a todos los inquilinos con esa movida. ¡Maestro! ¡Maestro! Y entonces le dijo, me acuerdo, Adrián García Fierro, se llama uno de los estudiantes, oiga maestro, pero eso se llama tranza. Claro, le digo, si de eso se trata. Entonces, somos responsables de la cultura de la ilegalidad que hay en el país.
¿Por qué? Porque el Estado no puede combatir el delito cometiendo delitos. El Ministerio Público no puede perseguir el delito inventándose delitos, inventando pruebas, inventándose testigos protegidos. Porque entonces estamos ante un Estado criminal, delincuente, terrorista. Y como me dijo un amigo, a veces nos alegramos cuando somos fiscales, pero el día que nos toca del otro lado, ahí sí nos afligimos, cuando nos lo hacen a nosotros. Porque siempre estamos pensando en qué es lo que hacemos, pero no en lo que nos pueden hacer. Como dijo una vez un empresario, ahora que estaba yo preso ahí en el Mariscal Zavala, llegó, es que hay que matarlos a todos los delincuentes. Sí, le dije yo, mientras no sea un sobrino suyo el que aparezca en una banqueta, ¿va? Porque cuando es el hijo de uno, entonces uno ya se da cuenta que la limpieza social puede llegarnos de cualquier manera a todos. Y ya vieron lo que pasa cuando un Estado se convierte en un instrumento de limpieza social. ¿Cuál es el segundo elemento del Estado de Derecho? La división y la independencia de poderes. ¿Por qué se creó la división de poderes? Ahí está, y ustedes lo leyeron en el espíritu de las leyes de Montesquieu. Para que no se abusaran del individuo, para que el Estado no fuera como las monarquías, que no tenía contrapeso el monarca, no había poder legislativo, no había poder judicial, era todo. Ustedes se acuerdan de la anécdota de Federico el Grande de Prusia. Maravillosa, no sé si fue cierta, pero es linda. Porque es que de historias se inventan unas buenas cosas que se alegran a uno. Cuando el molinero, cuando quiso quitarle la propiedad al molinero, le dice, pero yo no la vendo, le dijo el molinero. Pero no te has dado cuenta, le dijo el secretario, que el que te está pidiendo que le vendas el molino es el rey. Sí, le digo, sí, ya sé. Y entonces, pero existen jueces en Berlín, dijo. Yo le daría la propiedad y me sometería si no hubiera jueces. Miren, qué belleza. Es una poesía. Que un ciudadano pueda decir, hay jueces. No pueden abusar de mí porque hay jueces. Qué maravilloso sería oír un día en una esquina a un vendedor ambulante decir, no me pueden quitar de aquí porque tengo derechos y hay jueces que me respaldan. Entonces, la división y la independencia de los poderes es clave. ¿Por qué? Porque es el equilibrio para que no haya abuso de la ciudadanía, no haya abuso de poder. Por eso está el Poder Judicial, por eso tiene que ser independiente el Poder Judicial. No es un antojo, no es un invento, es una necesidad histórica por la cual se creó la división de poderes, para que tuviera contrapeso el Ejecutivo, para que el Ejecutivo no pudiera hacer las leyes y aplicarlas él mismo. Esa es una parte importante del Estado de Derecho. La otra característica del Estado de Derecho, la certeza de la ley. La certeza de que la ley tiene que haber existido antes del hecho que se va a juzgar. El principio de la irretroactividad. No se puede aplicar la ley para atrás. Es un principio del Estado de Derecho. El principio de la certeza es que tiene que existir antes del hecho una ley que penaba ese hecho, que castigaba ese hecho. Pero resulta que aquí, cuando conviene, se aplica retroactivamente la ley, aunque perjudique. Y entonces, ¿qué certeza? Igualdad ante la ley. Todos tenemos que ser iguales ante la ley. El principio de igualdad ante la ley es una cosa fundamental. Podemos criticar a Estados Unidos de muchas cosas, pero allá todos son iguales ante la ley. Los poderosos y el zapatero de la esquina y el reparador de bicicletas y de motos. Y no importa si tienen 1.500 o 2.000 o 5.000 millones de dólares. Ahí le va la sentencia. No es perfecto el sistema, pero tiene el principio de la igualdad ante la ley. Y sea político, sea empresario, todos son iguales ante la ley. Y el último elemento del Estado de Derecho, que es por lo que quiero entrar yo, a qué reformas se necesitan, la generalidad de la ley.
la ley o es general o no es ley. ¿Por qué se creó la ley de la gravedad de Newton? Porque cada vez que soltaban un elemento, ¡poche!, se caía. A menos que en un momento se quedara en el aire, entonces ya no es ley. Porque hay una excepción, ahí se quedó en el aire el pedazo de acero, ¿no? Todo cae, la ley de la gravedad, por eso es ley. Porque cada vez que algo se queda en el ambiente, lo atrae la Tierra. Si hubiera una excepción, no fuera ley. Entonces, las leyes tienen que ser generales. Y nosotros hemos hecho leyes con nombres y apellidos. Y eso nos está dificultando la gobernabilidad, y nos está dificultando el desarrollo económico y social. Si una ley, dice un abogado mexicano, no es para todos, se convierte en un privilegio. Pues sí, si es una ley para una familia, es un privilegio. No es una ley, porque la ley es para todos, o no es ley. Y si un país no tiene leyes, sino privilegios, es un país desigual. Es el gran problema de la desigualdad. Y vean ustedes, la desigualdad es peor que la pobreza. Porque la desigualdad es humillante. La desigualdad, no estamos hablando, cuando hablamos de igualdad, muchos creen, sobre todo en algunas universidades de pensamiento liberal, creen que estamos hablando de que los seres humanos somos iguales. No, todos los seres humanos somos distintos, con capacidades distintas, con origen distinto, de raza distinta. Lo que estamos hablando es de igualdad, de oportunidades. ¿Por qué le damos oportunidad solo a un sector de la sociedad y a los demás se los negamos? Y entonces, ¿cuál es el objetivo del Estado de Derecho? Que no haya desigualdad, que todos somos ciudadanos ante el Estado, que todos somos iguales ante la ley. Entonces, ¿cuál es el objetivo fundamental de una Constitución? La dignidad humana, que a todos se nos trate como persona, que no se nos trate como objeto, que se nos respete nuestra integridad. Fíjense ustedes que estaba viendo un documento de las desigualdades. La revista, el año pasado, la revista The Economist de Inglaterra, que es una de las economistas más prestigiosas en el campo económico mundial, dice que Guatemala está en la lista de los países con riesgo de explosión social. Yo no sé si salió eso aquí, pero allá en el bote lo leí yo. Está en la lista de los países, pero no dice con riesgo, con alto riesgo, dice, de explosiones sociales. Y aquí, jugando cartas en plena tormenta. Y el país está a punto de explosión. Por eso es que digo yo, hagamos una pequeña reforma, si quieren, pero hagamos algo. Porque si no va a haber alguien que sí va a querer hacer los cambios, y no de manera institucional. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay mucha gente que espera que pase algo. Hay un sentimiento de desesperanza y de descontento y de desencanto tremendo. Y entonces, decía el documento, porque yo me puse a investigar cosas en Guatemala, y cómo no va a haber riesgo de explosión social si hay desigualdad en Guatemala, porque hay una gran concentración de la propiedad y del ingreso. Y no estoy diciendo yo que le quitemos ingresos a los de arriba, hay que mejorar el ingreso a los de abajo. Por lo menos eso intenté hacer yo 4 veces y aumenté 80% el salario mínimo en el campo y 84% en la ciudad. Y aún así ya se quedó otra vez rezagado el salario con respecto a los precios y con respecto a la inflación. Hay desigualdad porque en las relaciones laborales, el Estado no es regulador ni equilibrador de las relaciones obrero-patronales. Entonces, hay desigualdad. Hay desigualdad porque los consumidores en Guatemala, en una economía cerrada como la nuestra,
tenemos que pagar precios altos a productos de mala calidad, porque no hay competencia. Hay desigualdad. ¿Por qué creen que me peleé yo con los azucareros y con todo el mundo? Porque cuando no querían bajar los precios, abrí la economía para que viniera azúcar de afuera. Ahí en Zacapa también contentos porque hasta la cerveza brava llegó cuando yo vi el mercado. ¿Por qué? Porque no es posible que estemos pagando el precio de azúcar más caro que en Nueva York, si somos productores del producto. ¿Cómo es posible que paguemos más que en el mercado internacional? ¿Cuál es el argumento? Como me dijo un amigo a mí, hermanos, y a mí, un par de zapatos en Tapachula, me salen la mitad, voy a Tapachula y los compro. Ah, pero aquí hacemos cosas maravillosas. Ahí tengo el video guardado, cuando en Noticiete un día sale una mujer llorando. Oigan esto, capturada por contrabando, por 2 cartones de huevo. Y otra presa también, por 18 jabones Camay. Hoy vamos a ver si se le entra en serio el contrabando. 2 huevos, 2 cartones de huevo, si el huevo es más barato en Tapachula. Y entonces, ¿qué nos dice el mercado mundial? Y no nos enseñaron en economía que el rey es el consumidor, pues, que hay que respetar al consumidor. Por eso una de las reformas tiene que ver con la ley de competencia, que está engavetada en el Congreso desde hace 30 años. Tiene que haber competencia, y que aprendan a competir. Somos capaces de competir, pero nos encanta el privilegio, nos encanta el proteccionismo. Hay desigualdad porque los servicios públicos son de pésima calidad. Miren el servicio, miren salud pública, miren educación, miren las escuelas. ¿Cómo no va a haber desigualdad? Vean los colegios privados y miren las escuelas del Estado. Hay desigualdad porque el presupuesto del Estado recae en los sectores medios y bajos. El 75% de los ingresos del Estado los paga la clase media y la clase baja, y solo el 25% lo paga el gran capital. Eso es desigualdad en cualquier parte del mundo. Hay desigualdad porque el sistema bancario le presta al que ya tiene, no al que lo necesita. Y ahora con la deuda pública, ¿para qué necesita prestarnos? Si el Estado les debe 129.000 millones de quetzales. Es el negocio más maravilloso de la historia. No se le ocurrió ni a Adam Smith, ni a Marx, ni a nadie. Solo aquí son buenísimos. Hay desigualdad porque la política agrícola beneficia a la gran propiedad y a las grandes empresas y no al campesino pobre, a la economía campesina. Fíjense ustedes, me eché de enemigo yo a los importadores de fertilizante, pero yo hablé con ellos. Si yo me senté con ellos y les dije, bájenle un poquito el precio y yo les compro todo el fertilizante a ustedes, son 700 millones de compra, van a ganar, nada más que no van a ganar exorbitantemente. No nos sale. Y entonces no le salió a ellos, pues me salió a mí. Yo lo compré en México, en Italia y en Japón. Y entonces repartí fertilizante barato. Ah, el enemigo de ellos. No, el enemigo de ellos. A mí me interesaba el interés general, no el interés particular. Y hoy, ¿qué hemos hecho con el Ministerio de Agricultura? Fíjense ustedes, hoy en el periódico salió un artículo, no tengo el gusto de conocer a este personaje. Se llama él Juan José Micheo Fuentes. No cabe duda que es un hombre inteligente. Un artículo muy bonito. ¿Qué es lo que dice el artículo? Se puede hacer grandes ganancias, el empresariado puede ganar compartiendo parte de los frutos que se producen y que se generan. Y la economía, y viviríamos mejor. Simplemente hay que tener esa visión social. Muy bonito el artículo, pero al final dice una cosa. Hagamos más empresarios, dice, y menos políticos. Estoy de acuerdo, pero hagamos verdaderamente empresarios. Porque echa la culpa de la ineficiencia del Estado a los políticos. Pero muchos políticos han destruido al Estado por iniciativa de los empresarios. ¿Quién destruyó el Ministerio de Agricultura? Que no tiene ni extensionista, ni tiene silos, ni tiene política agrícola, ni tiene presupuesto. Miren, ¿saben qué da tristeza?
Durante las dictaduras militares era más eficiente el Ministerio de Agricultura que en democracia. No sirve, es un cascarón el Ministerio de Agricultura. ¿Y quién lo destruyeron? Los grandes productores agrícolas, las grandes empresas agrícolas del país tienen destruido al Ministerio de Agricultura. Los silos de Indeca, que servían para reservas alimentarias en el país, ningún país moderno deja de tener reservas para las crisis, cuando se vengan las crisis. Por eso tenían almacenados granos. Aquí el Estado no puede ni almacenar granos porque vendieron, durante el gobierno del presidente Arzú, vendieron los silos de Indeca al sector privado. Ni eso puede ser, ni siquiera podemos guardar granos. Todos somos responsables, vuelvo, insisto. No estoy señalando a nadie. A lo mejor el presidente Arzú lo hizo de buena fe, pensando en que había que reducir el Estado, con ese argumento neoliberal que toda la vida se mantiene. Hay desigualdad porque la inversión pública se concentra en la economía moderna y relega las áreas deprimidas del país. Se sigue manteniendo la inversión pública concentrado en los sectores de la economía moderna y se olvidan todos los pueblos. Se enojaron también conmigo porque las carreteras se concentraron en Quiché, Alta Verapaz, Huehuetenango, San Marcos. Hoy siguen se concentrando en las economías modernas. Escuintla, Santa Rosa, Retaluleu. ¿Cómo es posible que hasta en la inversión pública haya desigualdad para la población? La supervisión fiscal de la SAT se hace a los pequeños empresarios, pero nunca a los grandes empresarios. Entonces también hay desigualdad en la supervisión fiscal del país. Los subsidios, las subvenciones, las deducciones, las exoneraciones y las devoluciones de impuestos se concentran en los sectores que tienen influencia en el Estado. Pero no le exoneran. Imagínense ustedes cómo no va a haber que cambiar la Constitución si en las prerrogativas del presidente está que puede perdonar deudas por no pago de impuestos. Yo no perdoné una sola multa. Las multas las puede perdonar el presidente porque están en las funciones del presidente. ¿Cómo no va a ser, no va a tener dedicatoria a eso? Eso hay que quitarlo. Es una ofensa para la institucionalidad, para un sistema democrático. Hay desigualdad porque hoy ya desapareció la competencia política en el sistema político guatemalteco. Ya la competencia está basada en quién tiene más dinero. Ya no hay debate, ya no hay discusión, ya no hay propuesta, ya no hay proyecto, ya no hay programa. Lo que hay es reparto de víveres y a ver quién gasta más en publicidad y quién puede comprar más voluntades y quién puede transportar más a la gente y quién puede pagar mejor a los fiscales electorales. Hay desigualdad porque la discriminación por el idioma, por el color de la piel o de género permanece. Seguimos siendo un país racista. No hemos podido agradecer a Dios ser un país multiétnico, diverso, con una gran cultura. Una cultura, todos los países hablan de culturas que ya todos están muertos. Y aquí la cultura es de los que estamos vivos. Población grande del país con cultura viva, que ha sobrevivido todas las catástrofes humanas y naturales. Y seguimos siendo un país racista. Discriminamos todavía. Tenemos desigualdad porque en el sistema de justicia prevalece la discriminación, la exclusión y la prevaricación. Y tenemos que aceptarlo porque es una realidad. Tenemos desigualdad porque las débiles políticas sociales tienen carácter electoral y proselitista. No se ayuda por ayudar, se ayuda por obtener el voto. Y hay desigualdad porque en plena crisis los costos recaen sobre las mayorías. Y en el auge económico los beneficios se concentran en minorías. Díganme ustedes si con este panorama no necesitamos hacer cambios en el país.
Si alguien piensa que podemos seguir igual, respeto mucho la oposición, pero tarde, o más temprano que tarde, vamos a tener grandes conflictos si no hacemos los cambios que necesita el país. La viabilidad como país está en entredicho. La sobrevivencia como sociedad está en entredicho. Si no hacemos cambios hoy, cuando vengamos a hacerlos, va a ser demasiado tarde. Ustedes saben que Robert Turgot era ministro de Finanzas antes de la Revolución Francesa. Y él llevó un plan al rey y le dijo, mire, si resolvemos este problema fiscal, disminuyendo el pago de los impuestos de los pobres y aumentándose a los ricos, evitamos la revolución. Cuando lo iban a hacer ya no tenían la cabeza puesta, le arrancaron la cabeza a todos. Así es la historia. Claro que dicen hoy, ya no hay tiempo para revoluciones. Es cierto, pero hay oportunidades para cosas peores, que es para el terrorismo, para los grupos radicales, para las explosiones sociales ubicadas geográficamente, que es peor, como está sucediendo en muchos países. Eso es peor que una revolución, porque una revolución todavía es más ordenada. Y cuando el país entra en una anarquía, es difícil saber dónde vamos a parar. Claro que yo les dije, hacer cambios no garantiza que el país va a cambiar inmediatamente. Necesita una maduración, pero sobre todo necesita una actitud de nosotros, de ejecutar, de convencernos de esos cambios y convencer a los demás, a los que nos rodean, de esos cambios. Me gustó mucho esta frase, que no es que nos desestimule lo que estoy diciendo, pero también nos pone los pies en la tierra. Un legislador inglés dijo hace muchos años, miren, dijo en un discurso, hemos resuelto todos los problemas con la legislación. Hemos aprobado 7 leyes contra la inflación, 3 leyes contra el desempleo. Hemos eliminado varias veces la injusticia. Hemos resuelto el problema económico. Todos los problemas han sido resueltos innumerables veces con la legislación, pero los problemas subsisten y crecen. La legislación no es eficaz. ¿Qué quiero decir con esto? No es para desestimular, es para poner los pies en la tierra. Hacer los cambios es necesario, pero ejecutarlos es más importante. Aquí solo da falta que saquemos una ley contra la pobreza, si queremos acabar con la pobreza. No es así. La ley es el instrumento, pero son los hechos y es la actitud de nosotros la que le va a dar el cambio fundamental al país. El Estado que tenemos no puede ordenar la vida política del país como está el sistema político. No puede proteger la seguridad de los ciudadanos. No puede garantizar condiciones de equidad y bienestar. Es decir, el Estado no cumple con funciones o con sus funciones constitucionales. Entonces, algo está fallando. Estado fallido, le dicen hoy, por decir que no sirve, porque suene bonito. Fallido para todos nosotros, porque para otros ha resultado buenísimo. Para los que han hecho negocios ha resultado buenísimo. Pero fallido para la mayoría. No podemos cambiar todo al mismo tiempo. Debemos concentrarnos en lo esencial y lo urgente. Y si queremos cambiar todo, terminaremos por no cambiar nada. ¿Cuáles son los cambios que se necesitan? El primer cambio esencial y urgente, la reforma política. ¿Cuánto tiempo pospuesta? Necesitamos en la reforma incluir un sistema de partidos sólido y competido. Los partidos se mueren a cada rato y no hay un partido que pase de 20 años de vida. ¿Qué sistema político puede ser ese? Y se ha degenerado tanto el sistema actual de partidos que se crean partidos para venderlos. Hay oficina especial en hacer partidos. Y Ricardo sabe lo que estoy hablando. Sí, hay oficinas que hacen partidos a cada rato para vender la ficha.
Entonces, eso tiene que cambiar. Necesitamos revisar los mecanismos o formas de representación. ¿Hay necesidad de lista nacional? ¿Hay necesidad de menos diputados? No lo sé. No creo que la cantidad tenga gran determinación en la eficiencia del Congreso. Pero hay que abrir la discusión. Fortalecer la autoridad electoral. Y hay dos cosas que hay que hacer. Una cosa es el Tribunal Supremo Electoral y otra es un instituto electoral que se encarga de las elecciones. Pero el Tribunal Supremo Electoral hace las dos funciones aquí. Convoca elecciones y él también es tribunal. También juzga las controversias. No, ahí está el error. Hay que crear un instituto electoral que se encargue de convocar y supervisar las elecciones y calificar las elecciones. Pero las controversias, para eso tiene que haber un Tribunal Supremo Electoral. Esa es una cosa importante. Revisar el financiamiento electoral, que ya lo dijo Julio. El financiamiento es un problema seriosísimo. Ahora ya no es solo dinero legal, ahora es más dinero ilegal. Facilitar la emisión del voto, porque el acarreo de gentes solo lo puede hacer el que tiene más recursos, y eso no es democrático. Establecer mecanismos equitativos y democráticos de acceso a los medios de comunicación. Que se establezca que todos tienen derecho a que el pueblo conozca sus pronunciamientos, sus ideas, sus proyectos, sus políticas. Y lo que dije antes, que lo puse aquí al final, crear el Instituto Electoral Autónomo y aparte un tribunal que se encargue de dirimir las controversias que se presentan en un proceso electoral. Segunda gran reforma, las comisiones de postulación. Debería darnos vergüenza como país cómo elegimos aquí las autoridades judiciales. Depende del financiamiento también legal e ilegal. ¿Qué hacer? Hay que ver qué han hecho otros países. Hay que discutir, hay que oír ideas. Yo no soy el especialista, pero sé que eso está mal. Y sé que eso le quita toda la autonomía y la independencia al Poder Judicial. Otra gran reforma. Tercera gran reforma. Ya termino en este ratito. Revisar los fundamentos de la política fiscal y financiera del Estado. Cancelar la prerrogativa del presidente. Quitar exenciones, exoneraciones, deducciones. Esas son las ventanas por donde todo el mundo se mete. Y por eso la debilidad financiera del Estado. Y la deuda pública, que voy a decir una cosa que todo el mundo la dice, pero no encuentro otra frase. Llora sangre. Y somos responsables nosotros. ¿Qué fue lo que pasó? En el gobierno de Ramiro de León se dijo, se venía diciendo de mucho tiempo atrás, es que el gobierno abusa, hay inflación porque el gobierno abusa mucho con la maquinita, le pide prestado al Banco Central, porque era la función del Banco Central, hacer de agente financiero del Estado. Y nos convencieron y nos dijeron, si le quitamos ese chorrito de agua al Estado, el Estado se va a ver obligado a hacer una reforma fiscal para tener recursos limpios, sanos, para poder invertir. Sí, dijimos, Juan Caballo. Y lo votamos. Y yo hice esta campaña porque se aprobara la reforma constitucional. Anduve en todo el país. ¿Cuál es el resultado? El Estado no hizo reforma fiscal porque se pusieron los factores de poder. Y los que no pagan impuestos le dicen al Estado ahora, no tienes dinero, ¿verdad? No, dice el Estado, va, no te pago impuestos, pero te voy a prestar. Lo que no pagan lo prestan. Es una barbaridad. Y entonces por eso vamos en 129.000 millones. Se convirtió, ese negocio no se lo había imaginado ni ¿cómo se llama el de Apple? Ni Bill Gates, ni todos esos, ni Zuckerberg, nadie. Esa es una genialidad. Genialidad. No paguemos impuestos, pero prestémosle al Estado. ¿Hasta cuándo? Y entonces resulta que al llegar a cierto límite, el Estado no va a poder hacer obra pública por tener que estar pagando solo intereses, porque no puede pagar el monto fundamental de la deuda. Eso hay que pararlo. Hay que hacer una reforma que impida y que resuelva el problema de los fideicomisos. La banca privada no solo le presta al Estado, tiene 14.000 millones en fideicomisos y tiene 20.000 del ex. Ay, ¿quién no va a ser un gran banquero así?
puede seguir. Que nos vamos a echar enemigos, enemigos ya tengo suficiente, yo más ya no, es lo mismo. Pero hay que decir la verdad, esto es un crimen. Este es un crimen contra el país. Debilitemos al Estado, sí, pero aprovechémonos de su debilitamiento. Desmantelemos el Estado, sí pues, para que no sirva, para que nosotros hagamos lo que ellos tienen que hacer. Dice que ahora se hacen dragados en el papel, en los ríos, y solo se cobra, pero no hay dragados. ¿Quién no lo sabe en Guatemala? ¿Quién no lo sabe que la obra pública se ha convertido en otro negocio maravilloso? ¿Qué es lo que hay? Otra gran reforma, que no necesariamente tiene que ver con la Constitución, la ley de contrataciones del Estado. El negocio de la medicina, ¿quién no sabe eso? Que se han hecho multimillonarios con el 1000% de sobreprecio de la medicina. Miren lo que acaba de decir el presidente Correa ahora que vino. Sencillo, dijo. Cuando se conoce el que le va a vender al Estado y el funcionario que va a comprar conoce al que le va a vender, se arruinó todo. Hay que hacerlo por internet y con subasta pública. El que mejor precio ofrezca, a ese se le compra. ¿Cuesta eso? No cuesta. Cuesta a los negocios, a los que han hecho grandes negocios con la medicina. Y los hospitales sin medicina. Y el negocio impresionante, viento en popa. Hay que revisar eso. Eso no tiene que ver con la Constitución, pero son reformas que hay que hacer. Pero la de la deuda pública, hay que transformar la Junta Monetaria. Resulta que hay un gran sector productivo en el país, que es el sector cooperativista, y no puede tener representación en la Junta Monetaria, porque está establecido en la ley. Pero resulta que el sector privado tiene 2 representantes, la banca y el CACIF. ¿Por qué esa desigualdad? Queremos que la Junta Monetaria sea el ente de decisión económica más importante del país, que se escuche a los que producen, al sector productivo del país. Otra gran reforma es la reforma administrativa del Estado. No sirven ya los procedimientos administrativos, estamos desfasados en la administración pública. La ley de servicio civil, hay que crear la carrera del funcionario público, la carrera administrativa, igual que la carrera judicial. Y otra gran reforma, la ley de competencia. No puede subsistir el país con una economía cerrada, porque ese es un privilegio que solo beneficia a los grandes productores. El ciudadano necesita tener opciones y comprar donde más le convenga. Pero si solo hay un productor aquí adentro, está sometido a la arbitrariedad de los precios que se puedan imponer. Estas son, no hay más. Y si hubieran más, dejémoslas para más adelante, porque mientras más cambios queramos meter, menos posibilidades de llegar a un acuerdo. Discutámoslo, hay que hablarlo. Yo quiero terminar leyéndoles una frase de un gran pensador norteamericano, Henry David Thoreau, que fue el que creó el famoso folletito que se hizo mundialmente famoso, El derecho a la desobediencia civil. Un gran tipo. Y un día escribió sobre el Estado lo siguiente. Dice, nunca habrá un Estado realmente libre e ilustrado hasta que reconozca al individuo como poder superior e independiente del que derivan su propio poder y autoridad. Y en consecuencia le dé el trato que se merece. Me complazco imaginando un Estado que por fin pudiera comportarse justamente con todos los hombres y tratar al individuo con el mismo respeto con el que uno trata a un vecino. Sencillo. Pensamiento sencillo, pero profundísimo. Lo que necesita la democracia es que nos traten como seres humanos. Que de individuos pasemos a ser ciudadanos. Que rescatemos la política la perdimos. Y cuando la política desaparece, solo puede venir la confrontación, el caos y la anarquía. Revaloremos el papel de la política y comprometámonos con los cambios que el país necesita. Muchas gracias.